Su trabajo en la explotación forestal obligaba a Charles Branham a ausentarse de su familia durante algunos días. Tal fue el caso en octubre de 1909, cuando una nevada lo mantuvo alejado de su hogar. Su esposa, ahora con 4 meses de su segundo embarazo, permaneció sola con su pequeño Billy en aquella cabaña. A medida que los días transcurrían, los víveres comenzaron a escasear y la leña a agotarse, y ella quedó aislada en medio de una nevada en aquel lugar. Sin leña para calentar la cabaña y sin alimento para sustentar sus cuerpos, la madre se arropó en sábanas y esperó el desenlace fatal. Pero Dios no había ignorado aquella situación, y un vecino que vivía a una distancia de ellos, pero a vista de la cabaña, al notar que no salía humo por la chimenea de la misma, por varios días tuvo un pequeño presentimiento respecto a las circunstancias que prevalecían en aquel hogar. Al llegar, tocó la puerta de la cabaña. Al no obtener ninguna respuesta, trató de abrirla, pero se percató que estaba cerrada por dentro. Esto le indicaba que tanto la madre como el bebé debían estar encerrados adentro. Como pudo, forzó la puerta hasta abrirla, y al echar un vistazo dentro, fue impactante la escena que presenció. Madre e hijo estaban envueltos en sábanas próximos a la muerte de hambre y de frío. Rápidamente trajo leña y calentó la cabaña, e inmediatamente fue en busca de alimentos. Su intervención, seguramente inspirada por Dios, fue en el tiempo oportuno, ya que fue solo cuestión de días para que madre e hijo recuperaran su salud. Puesto que Charles Branham había tenido una formación física ruda a causa de su trabajo, la formación de su carácter fue de igual manera, ya que en una ocasión se encontraba embriagándose con algunas personas, cuando de pronto se desató una reyerta entre los presentes en el lugar donde se encontraban. Un fuerte pendenciero llamado Will Yarborough golpeó a un amigo de Charles derribándolo al suelo. Saltó sobre él, sacó su puñal y estaba a punto de clavárselo en el corazón, cuando Charles asestó un golpe con una silla en la cabeza de Willie. Charles se apartó y sacó su propia navaja. Willie se olvidó del hombre en el suelo y se fue en pos de Charles. Willie le hubiera cortado el cuello a Charles si hubiera tenido la oportunidad. Él era un hombre despiadado que había matado a su propio hijo con un palo de la cerca. Pero el puñal de Charles dio primero en el blanco, dejando a Willie en un charco de sangre sin sentido, aunque todavía vivo. Cuando las noticias de esta reyerta llegaron a Burkesville, Kentucky, Charles fue implicado como un cabecilla y acusado de intento de homicidio. Un alguacil llegó a caballo para arrestarlo. Antes que el alguacil pudiera encontrarlo, Charles salió huyendo de su peligro. Él tuvo que marcharse a toda prisa sin saber a dónde iría o qué haría. Antes de marcharse, le prometió a Ella que tan pronto como encontrar un trabajo y un lugar para que vivieran, él enviaría por ella usando un nombre diferente para que de ese modo se le pudiera localizar. Fue bajo esta circunstancia que Charles cambió su apellido de Branham, B-R-A-N-A-M, como era originalmente, a Branham, B-R-A-N-H-A-M, al agregarle una H intermedia. En la primavera de 1912, un alguacil, así como en ocasiones pasadas, se detuvo frente a la cabaña para preguntarle a Ella si había tenido razón de su esposo, pero hasta el momento ella no sabía nada del paradero de él. A unos cuantos días de la visita del alguacil, el pequeño Billy, ahora de 3 años de edad, se encontraba jugando junto con su hermano menor Edward, detrás de la cabaña, donde un pequeño manantial mantenía el suelo lodoso. Billy estaba tratando de mostrarle a su hermano cuán fuerte era él al levantar la roca más grande que podía sostener para luego arrojarla en el lodo a la orilla del agua. Cuando la roca se hundió en el lodo, salpicó toda a Edward, quien se fue llorando hacia la cabaña. En ese instante, un petirrojo comenzó a gorjear en las ramas de un árbol. Billy buscó con la mirada al ave hasta que lo localizó. Cuando se acercó donde el petirrojo estaba posado, procedió un sonido parecido a un viento levantando las hojas. Entonces una voz resonó del árbol, una voz muy clara, voz humana, la cual dijo: «Tú vivirás cerca de una ciudad llamada New Albany». Aterrorizado ante este evento, Billy se fue corriendo a buscar a su madre y a contarle lo sucedido. Para ella, este suceso hubiera sido intrascendente a no ser por la mención de aquella voz. A tan solo 18 kilómetros de Burkesville se encontraba la ciudad de Albany, Kentucky, de la cual ellos ya vivían cerca, pero la voz fue específica: New Albany. ¿Dónde estaba localizada New Albany?
New Albany era una ciudad a 160 kilómetros aproximadamente, justo del otro lado del río Ohio, en el estado de Indiana. Varias semanas después, por fin llegó la tan esperada carta de Charles a Ella. En ella, Charles le mencionaba, entre otras cosas, que había conseguido un trabajo estable en el estado de Indiana, en un pequeño pueblo llamado Utica, y que deseaba que ellos se reunieran cuanto antes con él. Para mayor referencia, le decía que estaba a tan solo 16 kilómetros de una ciudad llamada New Albany, Indiana. Ya instalados en Indiana, Charles se fue a vivir a la ciudad de Jeffersonville en un solar en la propiedad del señor Watson, un multimillonario para quien Charles trabajaba como chofer. Aquel trabajo no le remuneraba mucho, pero Charles tenía una cabaña de troncos de 2 habitaciones donde vivir, así como un establo y un huerto. Aquellos años, aunque agobiados por la pobreza, para Billy no tuvieron mayor trascendencia hasta una tarde de septiembre de 1916. Charles Branham, desde muy joven, había adquirido el hábito de embriagarse. En ese año, la ley en contra del licor había sido aplicada en Indiana. Charles no podía vivir sin embriagarse, de modo que para proveerse su propia bebida, decidió fabricar su propio alambique. Y Billy tenía que ayudar a traer el agua para enfriar los serpentines. Tal fue el caso en aquella tarde de septiembre, cuando en contra de su voluntad, Billy tuvo que acarrear el agua, ya que había planeado ir a pescar con sus compañeros de clase. Al venir de regreso, se sentó debajo de un álamo para descansar. Mientras dejaba escapar su propia presión a través de las lágrimas y el llanto, en unos cuantos momentos, escuchó un sonido parecido a las hojas susurrando en el viento. Pero lo extraño es que no había ningún viento. Al volver a escuchar las hojas soplando, se puso de pie, alzó su vista hacia las ramas del árbol arriba de él, pero no podía ver nada moviéndose. Al continuar su caminata hacia el alambique de su padre, volvió a escuchar aquel, solo que más fuerte que la vez anterior. Billy se dio la media vuelta y en esta ocasión lo vio. Un torbellino se arremolinaba en las ramas a la mitad del árbol. Eso en sí mismo no era raro. Los remolinos eran comunes en el otoño. Él a medida los había visto girando por los campos, levantando hojas secas y llevándoselas consigo. Pero aquellos remolinos siempre estaban desplazándose hacia algún sitio, siempre moviéndose por el campo. Este torbellino parecía estar estático en algún lugar. Fascinado, Billy observaba las hojas verdes, cafés y amarillentas susurrando y formando remolinos. De pronto una voz retumbó del árbol, una voz grave y resonante, diciendo: «Nunca bebas, ni fumes, ni deshonres tu cuerpo en ninguna forma. Habrá una hora que lo harás cuando tengas mayor edad». Al igual que la vez anterior, cuando Billy tenía 3 años de edad, le contó a su madre lo que había ocurrido, la cual pensó que había sido una víbora que lo había mordido, pero al asegurarle Billy que no era eso, ella optó por llamar a un médico para ver qué es lo que le sucedía al pequeño. El diagnóstico del doctor es que Billy tan solo estaba nervioso. 2 semanas después de este suceso, Billy y su hermano menor, Edward, estaban jugando a las canicas enfrente a la cabaña, cuando Billy sintió que una sensación extraña le recorría el cuerpo, erizándole la piel. Ante este fenómeno, Billy alzó la vista y al hacerlo, la fijó hacia el río Ohio, el cual de algún modo parecía estar más cerca de lo que había estado antes. Mientras Billy miraba abajo al río en dirección a Jeffersonville, la espesura cambió enfrente de sus ojos. Un puente comenzó a tomar forma arrancado de la ribera, tendiéndose sobre el río, pieza por pieza, siendo construido en mecanismo rápido. No era como los puentes bajos tendidos que habían cruzado cuando se habían mudado hacia Indiana. Este puente se miraba enorme, con un inmenso arco apuntado de arriba. Billy nunca antes había visto algo parecido. Al mirar más de cerca, se fijó en los hombres que trabajaban muy arriba en la superestructura. Luego vio romperse un tramo. Los hombres se desprendieron de la viga en un movimiento lento. Billy los contó mientras caían. Él observó a 16 hombres desaparecer dentro del agua lóbrega abajo. Dejando caer su bolsa de canicas, Billy se echó a correr hacia la casa, gritando incontrolablemente. Ella hacía lo mejor que podía para tranquilizarlo. La opinión de Charles fue igual a la del médico, que el niño tan solo estaba nervioso.